Buenas, mi nombre es Iván Paredes, entrenador nacional de fútbol y coach deportivo, reglado por la Universidad Europea. En este vídeo vamos a tratar cómo tenemos lo que es metodología con pequeños deportistas, al igual que el impacto que tendremos sobre ellos. Entonces, comenzando el vídeo, vamos a hablar un poco de lo que trataría ser un entrenador de base y las cositas que deberíamos tener en cuenta de las principales funciones que deberíamos tener. En este caso tenemos que pensar que nos llegan chicos intentando experimentar sus primeras experiencias sobre lo que es el deporte que quieran practicar, ya sea pues fútbol, baloncesto, voleibol, el X deporte que tengamos en cuenta. Tenemos que saber que ese chico, en función de esas primeras experiencias que tenga, va a decidir mucho la continuidad dentro de ese propio deporte, y es misión de los propios entrenadores o formadores tenerlos en cuenta. Entonces tenemos que ser muy conscientes del impacto que generemos sobre los chicos. Al fin y al cabo, normalmente en momentos siempre podamos generar impactos positivos, pero sí que en determinados momentos podremos, de manera inevitable o en momentos, generar impactos negativos, los cuales tenemos que intentar evitarlos, ya sea pues, por subidas de tono, echar una bronca, dar algún tipo de corrección, y a lo mejor en un momento pues tengamos ese tipo de fallos, y es donde más tenemos que tener hincapié, porque en esas pequeñas cositas es donde el chico empieza a almacenar información y se le termina quedando que al fin y al cabo después no quiera practicar ese deporte. También tenemos que tener en cuenta que dentro de esa parte del deporte nosotros educamos a través de valores. Mm, Todos los que hemos sido entrenadores, si echamos la vista hacia atrás, sabemos que una vez le damos a la memoria nuestra experiencias propias, hemos aprendido un montón de cosas a través de determinados entrenadores que hemos tenido, con pequeñas cositas que todos nos iban enseñando, ya sea una frase en concreto, experiencias de vida, etcétera. Pues esas pequeñas cosas son las que nosotros tenemos que generar en positivo también para esos chicos, donde todos, si pensamos cualquier tipo de situación en la vida, se puede asemejar bastante a lo que es el mundo real. Ya sea, por ejemplo, pues un simple ejemplo sería el quedarme en el banquillo y no saber gestionar esa situación de banquillo, sabiendo que en vez de ir a criticar por ejemplo, a mi compañero de por qué juega él más que yo, mirar a lo que viene siendo una autocrítica propia e intentando pues esforzarme mucho más a llegar a que mi entrenador vea esa parte. Entonces, esa serie de valores o cositas que tenemos que tener en cuenta son las principales para que los chicos pues puedan intentar eh, lo que es durar mucho más dentro de su deporte y durar mucho más en esa parte que a ellos les gusta de esta formación deportiva en total. Bueno, ahora un poco como habíamos hablado, tenemos lo que es principalmente como un esquema sobre el entrenador educador, ¿vale? Esto lo podemos utilizar para todos los deportes, y es bastante importante tenerlo en cuenta, donde pues vamos a nombrar la serie de puntos un poco y irlos comentando. Utiliza actividades para instruir y formar a los niños. Al final entramos dentro de lo que habíamos hablado antes, son niños. Entonces tenemos que intentar fomentar que quieran volver al deporte e intentar que sigan lo que es queriendo, queriendo tener esas ganas e ilusión como las que tenían desde el primer día. Insiste en el lado lúdico y organiza a menudo pequeños partidos. Al fin y al cabo, ellos cuando empiezan lo que más ven son, pues, por ejemplo, ejemplos que ven en la tele, lo que le cuenta su padre, lo que juegan los mayores. Y al fin y al cabo, pues, esta parte es la que ellos también le van a dar bastante importancia para lo que es sumar interés dentro de que ellos quieran seguir yendo a su deporte y practicarlo. Aborda todos los ámbitos del entrenamiento, ¿vale? O sea, ya entraremos en ámbitos de entrenamiento en este vídeo, pues no los vamos a comentar mucho, pero sí que sería tener en cuenta todas esas pequeñas partes donde pues fomentemos, por así decirlo, todas las estructuras del jugador para que pues, pueda ser una formación un poco más eficiente. Asume todos los deberes pedagógicos, lo que hablábamos antes de al final, pues tener ese cuidado con el chico, el saber cómo le hablo, valores que quiero hacerles ver, principales ideas propias sobre cómo tienes que estar tú dentro de una institución deportiva, el respeto hacia el contrario, son un montón de cosas que al fin y al cabo entra dentro de las labores de los entrenadores de base. Es responsable de la seguridad y de los primeros auxilios, lógicamente, pues no dejar a ningún niño que pues tenga un golpe y pasar de él, o fomentar que puedan tener golpes. Bueno, normalmente entrenadores que por determinadas tareas o formaciones específicas, ya sea la física, por ejemplo, por poner ejemplo, hacemos un exceso de poder donde pues la utilizamos más de la cuenta, intentando que pues el chico sienta que hace cosas mal, y cuando hace cosas mal tiene un castigo. Normalmente ahí
Es como nos han educado anteriormente y todos los que hacíamos deporte pues anteriormente, siempre eran así las cosas. Y es donde más hay que tener cuidado porque han cambiado tanto los tiempos, donde tenemos suficientes herramientas como intentar efectuar una comunicación mucho más activa con los jugadores, donde pues efectúa un poquito más esa parte de confianza a través del diálogo, que ellos puedan interpretar las cosas mucho mejor. Ofrece una enseñanza adaptada al nivel de los participantes. Lógicamente, bastante importancia tiene que dependiendo de la edad que tengamos, pues prioricemos en los chicos. Normalmente, pues a modo de tip o a modo de idea principal, en los principios de edad, o sea, lo que son los primeros años del deporte, tener mucho más en cuenta el aprendizaje a través de juegos, sobre todo derivados hacia la técnica. La mayor absorción de lo que es información o asimilación de conceptos técnicos, sobre todo en edades tempranas. Por eso siempre cuando empezamos pues solemos hacer escaleras de coordinación, cositas así que más o menos van introductorias a la técnica, pero de una manera más genérica. Y hay que intentar quitarse el bulo de que solo hay que hacer esa parte, ¿vale? Porque le damos mucha importancia a ello, sino siempre especificarlo, o sí, especificarlo no sería la palabra, la especificidad sobre el deporte, mejor dicho, donde pues oye, si practico fútbol en este caso, pues vamos a intentar meter el balón dentro de la parte que más toca. El baloncesto, pues más de lo mismo, voleibol, más de lo mismo. Al fin y al cabo, yo pues dentro de mi experiencia propia es donde más funciona, porque al fin y al cabo el trabajo es doble eficiente. ¿Vale? Ayuda a los niños más jóvenes a madurar, a convertirse en hombre y mujer, ¿vale? Ahí entraríamos en edades un poquito ya más altas, donde pues empiezan esos cambios de humor, empieza a ya verse una serie de lógicas sobre el comportamiento, donde pues ellos empiezan a interpretar ya las cosas que suceden, y ahí es donde nosotros actuamos como líderes, ahí es donde nosotros como entrenadores tenemos que tener en cuenta que el mayor ejemplo que van a tener esos chicos somos nosotros mismos, donde en función de lo que nosotros queramos enseñar, ellos al final van a asimilar o aprender. Escucha a los jóvenes, es una parte muy importante, donde al fin y al cabo el niño a cualquier edad, lógicamente va a saber pues, expresar sus emociones. Y emociones no refiere a sentimientos, hay aclaraciones en los siguientes vídeos. Donde, por ejemplo, una emoción es algo que te sale a ti solo. El niño cuando va a estar triste lo vas a ver triste. Entonces hay que saber escucharlos porque están tristes e intentar pues, buscar esa parte de seguir teniéndolos enganchados a esa parte de diversión, querer volver, eh, fomentar todo ese ambiente positivo que al final nos haga lo que es triunfar como entrenadores. Orienta a los jóvenes y les sirves de modelo, por ejemplo, lo que hablaba anteriormente. Al final somos líderes y vamos a ser su mayor ejemplo. Y el principal entrenador que vayan a tener como ejemplo es al que más van a escuchar, y es al que más van a intentar entender, al que van a querer parecerse a él, con lo cual ahí es donde tenemos que ser muy conscientes del impacto que vamos a tener sobre los jóvenes deportistas. En este contacto con las familias o la escuela de los jóvenes, más de lo mismo. Al final tratamos con niños muy de temprana edad, donde tenemos que tener en cuenta el trato con las familias, hablar con los padres. Sé que muchos tenemos ese tabú de que los padres puedan ser dañinos para el deporte, pero es todo lo contrario, hay que saberlo llevar por el camino correcto, hablar con ellos, intentar ser como para ellos también los guías de cómo tratar los temas deportivos dentro de su ámbito, con su hijo en casa y cositas así, que al fin y al cabo no solo llevamos la formación educativa, deportiva de los jugadores, sino también parte de la familia, un poco también para que sepan cómo comportarse, cómo llevar al chico, el tema de las frustraciones, etc. Y bueno, pues este sería un poco el plano que, a modo de ejemplo, que quiero que tengan en cuenta para todos esos entrenadores, educadores que comenzamos y que tengamos en cuenta todos estos niveles o niveles de aprendizaje o lo que es apartados de aprendizaje para lo que es una buena, correcta educación del deportista. Pues nada chicos, visto lo visto en el vídeo, espero que les haya gustado. Al fin y al cabo es intentar hacer un ejemplo base de todos los conceptos que tenemos que tener en cuenta como entrenadores con edades tempranas. Edades tempranas yo me refiero a los principios, pero también se acerca un poco con etapas de 14, 15, 16 años, donde estamos todavía en una etapa precompetitiva al 100%, dependiendo también de las normas de cada deporte, que de eso ya hablaremos un poco en otros vídeos. Así que nada, espero que les haya gustado. Intentaremos subir más vídeos de todas estas cositas, sobre todo comentando
aspectos más genéricos. También haremos vídeos de otros tipos, pero te digo, en principio, sobre todo sobre este apartado, iremos fomentando más cositas. Así que nada, espero que les haya gustado el vídeo y muchas gracias por verlo.